Diario de una madre después de la tragedia de Once, de María Luján Rey. La idea surge desde el intendente Dr. Raúl Otacé y su señora esposa Mónica Arnaldi, en reconocer y acompañar a una mujer que tuvo que vivir el dolor más grande, que es la pérdida de un hijo, y en una situación totalmente inesperada. Así surge la invitación a que se presente este libro en este espacio que es del pueblo y en el cual María Luján aceptó gustosamente. Se encuentran en la mesa la señora Mónica Arnaldi de Otacé, la señora María Luján Rey, madre de Lucas Mendini Rey, autora del libro, la señora Mónica Graciela Botega, madre de Tatiana Pontironi, que también falleció en la tragedia de Once, y la periodista Florencia Halfon, del diario Tiempo Argentino y Radio Metro. A continuación daremos lectura a una resolución del Honorable Consejo Deliberante de Merlo. Resolución número 4. Visto el libro Desde mis zapatos, de la señora María Luján Rey, a 3 años de la tragedia de Once, y considerando que el libro Desde mis zapatos nos ubica en un lugar muy difícil, ya que relata la posición y mirada de una madre luego de una tragedia que marcó su vida para siempre. Una tragedia que aún en estos días sigue sin la resolución de un culpable. Una tragedia que duele hasta lo más profundo, porque el dolor de un hijo perdido, según dicen, es el dolor más fuerte que se puede recibir. Esta madre nos cuenta cómo cambió su mirada a partir de los hechos. Si la muerte de Lucas me golpeó, entre otras cosas por improvista, me dejó además una extraña sensación de desamparo frente a la realidad. Fue quitarme el velo de la ingenuidad y la confianza. Hoy, a diferencia de ayer, sé que los perversos, los cínicos, los asesinos viven entre nosotros. Los responsables de las muertes de la tragedia de Once tienen apariencia de seres humanos, solo porque la falta de humanidad no es perceptible a simple vista. Y que María Luján Rey escribió desde el dolor y las lágrimas, y es un texto que estremece, ya que relata toda su experiencia como madre de una víctima de la ineficacia de quienes deben bregar por la seguridad de los ciudadanos, y que este libro es también el reflejo del sentimiento de los padres y familiares de las otras 50 víctimas de muerte y 800 heridos que sufrieron esta atroz tragedia. También es un reflejo y un ejemplo para no bajar los brazos. María Luján Rey nos muestra la constante lucha de una madre por la justicia que le corresponde a un accidente que podría haber evitado, y que María Luján Rey, desde su dolor y sin poder expresar verbalmente sus sentimientos, buscó un interlocutor que comprendiera desde el silencio sus sentimientos. Así fue que de la mano de la escritura es en donde encontró el desahogo que la acompañó en tiempos de dolor y frustración hacia esta injusta causa. En el libro, María Luján expresa: me recuerdo escribiendo en medio de un llanto que dificultaba mi visión, pero el recuerdo también incluye la sensación de alivio que me producía. A veces escribía llorando, otras lloraba mientras escribía, y otras, cuando escribir dolía tanto, abandonaba. Esta madre que nos cuenta sus vivencias nos enuncia finalizando el libro: al iniciar este camino miraba hacia adelante, comprendiendo que me esperaban nuevas experiencias de aprendizaje para las que intenté prepararme. Jugaba mentalmente a anticiparme a circunstancias que sin duda tendría que atravesar para de alguna manera buscar nuevas estrategias. El juicio oral y público a los responsables de la tragedia me llenaba de miedo y ansiedades. No podía, aunque lo intentara, saber qué se sentiría frente a quien mató a Lucas. Desconozco, afortunadamente, hasta dónde es capaz de llegar la miseria humana. Hoy los miedos están puestos más adelante, en el final del juicio, después de la sentencia, como si fuera adelantándose a mi paso. Y que el libro es una muestra más de la esperanza y el amor de una madre que manifiesta a través de las palabras de lucha la fortaleza y la constancia por lograr la justicia en nombre de la memoria tanto de su hijo Lucas Mendini Rey como el resto de las víctimas, y que esta tragedia nos sucedió a todos, ya que toda la sociedad es víctima cuando el Estado está ausente en la búsqueda del bien común de todos sus habitantes, y que desde este municipio y este bloque nos ponemos en tus zapatos,
te acompañamos y te apoyamos en esta lucha por la justicia, para que nunca más sucedan este tipo de tragedias y por las memorias de las 51 víctimas. Por todo ello, el Honorable Consejo Deliberante de Merlo, en uso de las facultades que le son propias, sanciona la siguiente resolución. Artículo 1. El Honorable Consejo Deliberante de Merlo declara de interés social y cultural la edición del libro Desde mis zapatos, de María Luján Rey, madre de Lucas Menguini Rey, una de las víctimas fatales de la tragedia de Once, sucedida en el año 2012. A 3 años de este atroz suceso, María Luján continúa la lucha sin cesar junto a otros familiares, amigos e instituciones que, como este municipio, también se ponen en sus zapatos y reclaman por la justicia, trabajando para responsabilizar a quien les corresponda. Artículo 2. De forma sancionada por el Honorable Consejo Deliberante de Merlo en su sesión extraordinaria celebrada el día 26 de febrero de 2015. Firma Víctor Rómulo, secretario, y alguna de las presidencias del Honorable Consejo Deliberante de Merlo. A continuación, la señora Adriana Vega, presidenta del Consejo Deliberante de Merlo, hace entrega de la copia de la resolución a la señora María Luján Rey. Acto seguido tomará la palabra la señora Mónica Graciela Botella. Difícil. Desde el 22 de febrero del 2012 que tuvimos que aprender a llevar esta lucha adelante. Lo bueno de esto fue que nunca estuvimos solos, porque mucha gente siempre nos acompañó, nos apoyó incansablemente. Eso es lo que nos dio fortaleza de unión, nos dio fortaleza para llegar hasta hoy, a 3 años de la tragedia. El libro de María Luján es algo muy valorado por todos los familiares de la tragedia, porque no es un libro más, es un libro donde enseña los bienes culturales que están perdidos socialmente. En ese libro está la autenticidad de lo que es, el valor de la palabra, porque los familiares de la tragedia de Once, si tenemos un arma muy poderosa es la palabra, porque no caminamos desde la mentira, sino que caminamos desde los hechos que vivimos y de los hechos que nos tocaron. Esto María Luján constantemente en cada página de su libro lo dice. Otra de las cosas valorables es cultivar día a día la justicia. Pensamos que es un bien común, que la sociedad tiene que tenerla, la sociedad, la familia, los hijos. Y este libro encierra un poco todo esto. Familias enteras lloraron con nosotros, lloraron un montón, seguimos llorando hasta el momento que la sentencia sea lo que esperamos. Este libro también nos unió en coincidencias. Este libro es auténtico. Este libro enseña a que nadie puede arrebatar la vida de un día para el otro, porque todos tenemos derecho de vivir y de estar seguros en el camino que elegimos. Sentimos por momentos cansancio, pero siempre había algo que nos alentaba a seguir. Por ejemplo, desde el anonimato, un buen día nos enteramos que el municipio se había adherido a la campaña de Caras por Justicia y nadie lo había pedido. Lo hicieron desde un lugar sencillo, honesto, simplemente porque se sintieron identificados con el hecho que pasó.
simplemente porque nos unimos con el eslabón de mamás. Es el eslabón que nos une. A una mamá que le maten un hijo es algo que no tenemos que permitir nadie. Y bueno, desde acá siempre nos sentimos cobijados por toda la gente que nos acompaña. Gracias a todos, a todo Merlo, a todo Padua, los abrazos, la calidez, el reconocimiento por la lucha, y por supuesto a María Luján, la incansable de agradecer y agradecer que quedó plasmado en un libro lo que pasó con la tragedia de Once. Es historia, es cultura la tragedia, y más allá de las 52 muertes, este libro trajo vida, sumó vida y restó dolor, más allá de que seguimos luchando por un nunca más. El dolor que sentimos como mamás, no queremos que ninguna otra mamá lo pase. Gracias. Y ahora Florencia, que Florencia también está acompañándonos en la lucha desde un primer momento, es periodista de Tiempo Argentino y también de Radio Metro. Florencia, todos los 22, todas las plazas de Mayo donde estuvimos, ella nos acompaña y bueno, ya que está hoy también acompañándonos. Escuché por ahí alguien que dijo, de lo poco que leí, me va gustando, ahí como entusiasmo. Bueno, lo fuimos conociendo a María Luján en estos 3 años y bastante, me parece, sabemos de ella, creemos saber. Ahora vamos a ver si conocemos un poco más. Yo me voy a atrever a decir algunas características que descubrí en este tiempo y que además descubrí también al leerlo, porque Luján lee como habla, así como la vieron, escribe y dice, y dice de un modo muy auténtico, además de que es clara, es muy clara en sus frases, escribe y habla de un modo muy auténtico. Y lo más interesante para mí que tiene es que es tan fuerte ya todo lo que ocurrió que no hace falta hacer uso de la victimización en todo eso, que es suficiente con todo lo que tiene para decir y no le hace falta agregar nada más a todo eso, y eso se ve muy bien en el libro, a pesar de que es un libro desgarrador, es un libro que cuenta cosas muy duras, pero hay una característica que es importante, que es la autenticidad y no victimizarse. Después todos vimos su fuerza, la vemos, su perseverancia, también algo que con mis amigas llamamos el pajarito carpintero, ¿no? Que es como así, pero con todo eso va empujando, ¿no? Se nota que va empujando. Y dice al comienzo de este libro que lo escribe, en realidad empieza escribiendo sin pensar que era un libro, ahora nos va a contar, pero dice que escribe para recordar, para descargar, y también porque en algún momento su nieta le va a hacer preguntas sobre lo que pasó. Empiezo entonces preguntándote si ya está haciendo preguntas y si ya lo leyó. Bueno, no, ahí está, contesta ella en vez de la abuela. No, Paz todavía no lo leyó porque quedamos que cuando sea más grande, dijo que a los 10 lo va a leer. Sí hace preguntas, elige a quién de la familia hacer preguntas. A veces le toca a la tía, o a veces a los abuelos, a veces le tocará a la mamá. Hace preguntas. Igual, sí, le da vergüenza. Igual entiendo que
que a medida que va pasando el tiempo las preguntas obviamente van a ser más profundas, y Paz tiene la tranquilidad de que toda su familia siempre le va a decir la verdad, que lo que ella quiere saber es lo que se le va a responder. Desde el primer momento fue así también lo hacía su papá. Me parece que no está bueno ni mentir ni ocultar. Sí, entendemos que Paz es chica y que a medida que ella le vayan surgiendo las inquietudes es que se las tenemos que evacuar, tampoco ir por delante de ella. Así que esperamos las preguntas, tranquilos. ¿Por qué te pareció importante o interesante que la gente pueda leer lo que vos viviste o estás viviendo desde tus zapatos? Me pregunté muchísimas veces por qué hacerlo un libro, y la verdad es que creo que en parte por sentir un gran y profundo agradecimiento a mucha gente que nos ha acompañado, aún sin conocer del Sarmiento, aún sin conocer de los trenes, aún sin vivir siquiera en Buenos Aires, sentirnos, no sé, llegar a casi tener mensajes o recibir llamados de gente de, no sé, de Caleta Olivia o de Jujuy o de Misiones, entendiendo lo difícil, lo duro y lo injusto de lo que nos tocó vivir. Y también, por otro lado, me motivó a vivir por ahí en carne propia, o sentir muy fuerte el dolor del prejuicio, el dolor que genera en nosotros, por lo menos en mí, la indiferencia, la obsecuencia de otros. Entonces sentí que esto era una posibilidad para aquellos que opinan de lo que se hace y lo que se dice, sin saber absolutamente más nada o defendiendo lo indefendible. Entendí que esto es una posibilidad de ver cómo se vive de este lado y después seguir opinando como quieran opinar. Pero sí es cierto que es muy duro escuchar cómo quien opina sobre si una madre llora mucho, si llora poco, si se cortó el pelo, si canta. Digo, creo que hay una gran parte de nuestra sociedad que se arroga el derecho de enjuiciar a quien entierra a un hijo después de una tragedia previsible y sale a luchar por justicia, porque también estoy segura que si me hubiera quedado llorando en mi casa no tendrían tantas cosas para opinar, pero el salir a pedir justicia creo que algunos lo toman como el derecho de enjuiciar y criticar, como si hubiera algún manual, ¿no? Yo una de las cosas que escuché desde muy chica es: no hay un manual para ser papás, nadie te enseña a ser mamá, pero muchas veces uno siente que debe haber algún manual que nunca encontré, cómo es una mamá cuando pierde un hijo en una tragedia previsible, lo busca durante 3 días y después aparece arriba del tren. Creo que ese sentimiento de que la lucha de los familiares permitiera a mucha gente que opinara desde el más absoluto desconocimiento, se podía salvar, por lo menos contando desde adentro y lo que se vive cuando pasa algo como lo que nos tocó a nosotros, que se puede repetir en cualquiera de las otras tragedias previsibles a las que nos tiene acostumbrado nuestro país. ¿Sos muy distinta a la mujer que no conocimos? Y eso tendría que decir los que me conocían de antes. Creo que no soy muy distinta. Algo distinta porque soy amiga de Mónica ahora. Claro, una amiga. No hubiera sido amiga de Mónica porque somos muy distintas.
Después no sé, pueden opinar los que me conocían. A ver, temperamental fui siempre, frontal fui siempre, de hablar mucho fui siempre, no hagas, que esto papi. No es que descubriste en vos una fuerza que no estaba. No, la verdad que en parte también me sorprendo conmigo. Sí, era mucho menos, siempre fui muy racional, pero ahora sí me tomo por ahí 2 minutos más de analizar las cosas. No sé si está bueno, sé que me pasa, pero no sé si está bueno. Sé que hoy la lucha y el rol que muchas veces me toca desempeñar dentro del grupo, de los familiares, también me genera una responsabilidad de la cual me tengo que hacer cargo. Entonces muchas veces diría cosas que me encantaría decir, pero que como sé que el que me escucha muchas veces cree que soy la voz de todos los familiares, entonces muchas veces prefiero guardarme o consensuar. Si estoy segura que lo que yo opino es lo que opinan el resto de los familiares, entonces tengo la tranquilidad de salir a decirlo. Pero cuando no tengo esa tranquilidad porque no pudimos intercambiar con el resto de los familiares de las víctimas una postura, una posición, una opinión respecto de algo particular, prefiero guardármelo para, digamos, no salir a decir algo que se puede tomar como representación de todos y no lo es. Pero en líneas generales, si no soy tan linda como antes, simpática. Debe haber algo más, porque en algún momento del libro decís que Lucas parió a una mamá que lucha desde el dolor infinito de haberlo perdido. Y eso hace que si la fuerza es la misma, entonces es mayor. Si todo lo que se ve de vos es lo mismo, entonces el esfuerzo debe ser mayor. Así que algo debe haber de nuevo. Sí, hay cosas nuevas. Es nuevo porque la vida es nueva, porque uno se tiene que obligar todos los días a tratar de ver las cosas buenas, a obligarse a no pensar que lo que vivimos se puede repetir. No es fácil, es una lucha interna todo el tiempo. Sí hay cosas nuevas que yo siento que tienen que ver con la lucha, pero que tienen que ver también con una fuerza que hubiera tenido en otras circunstancias y por ahí utilizada para otras cosas. Digamos, siempre que tuve algo en mente, que quise hacer algo, puse ahí todos mis esfuerzos y en esto pongo todos mis esfuerzos. Lucas me parió como mamá, el día que yo lo parí a él como hijo, fue mi primer hijo, y el día que lo tuve que despedir, volvió a parir una mamá que sí es fuerte. Yo me hago cargo de eso, pero que no es todo el tiempo fuerte, que muchas veces tengo como el resto mis malos momentos, mis momentos de angustia, mis momentos de bajón. Siento que la tragedia me quitó la posibilidad de por ahí estar 2 o 3 días mal, porque hoy tengo la obligación, y siento una obligación aún mayor, de cuidar a Lara, de cuidar a Pachu, y digo, cada vez que pienso que si me quedara en mi casa llorando a Lara o a Paz o a mi viejo o a mi familia, le generaría un dolor aún mayor del que ya tienen, porque es verdad, yo perdí a Lucas, pero Paz perdió a su papá, Lara perdió a su hermano, mi viejo perdió a su nieto. Entonces, no sé si me corresponde o no, pero sí siento que ya tenemos mucho dolor todos como para estar generando uno extra, y entonces a veces, aunque no haya ganas, uno las busca y las encuentra.
Hay fragmentos del libro, a lo mejor los más desgarradores, donde le escribís directamente a Lucas. Eso, ¿cómo surge? Quiero saber, y también si lo seguís haciendo. Y hablo a veces con Lucas. Me sentaba a escribir y escribía, y de repente me daba cuenta que cambiaba y sin notarlo, y volví a mirar así y decía, pero le estoy hablando a él. Y no era que me sentaba y decía, bueno, ahora le voy a escribir a Lucas. Me sentaba a escribir y en algún momento cambiaba mi interlocutor, y era a él. Había cosas que sentía que se las tenía que decir a él. Sigo teniendo estos diálogos con mi hijo, a veces mentales, a veces de acostarme en la cama y charlar como si estuviera por ahí, y escribir, no, por ahora no. ¿Y alivia cuando hablas? Sí, a mí me alivia tanto el hablar como el escribir. Si escribí en su momento, también fue porque no por desagradecida ni no sé encontrar la palabra, pero muchas veces muy cercano a la tragedia, cuando me ponía mal o por angustia o por bronca, me daba cuenta que el que tenía al lado mío automáticamente quería hacer algo para evitar que yo estuviera mal. Entonces, si yo lloraba, el otro se ponía como mal, sin saber qué hacer para que yo no llore. Y nada, y yo sabía y sé, porque hasta el día de hoy me pasa un montón de veces, que a veces duele, y me duele a mí, y por más de que el otro me diga, bueno, ya está, dale, digo, me sigue doliendo, me duele a mí. Entonces, contarle a alguien me parecía que era terminar en un lugar donde no quería estar, consolando yo a la otra persona o explicándole a la otra persona que bueno, que a veces hay que sufrir lo que se tiene que sufrir, y el otro no tiene más que mirar, porque no hay otra cosa para hacer. Entonces sentía que escribiendo no ponía a nadie en esa situación incómoda, no generaba más angustia en otros, y yo sí me sentía más liviana. Cuando estaba triste, yo lo digo en el libro, a veces tenía que parar de escribir porque lloraba y no veía ni lo que escribía, pero cuando tenía mucha bronca también, yo me acuerdo que los primeros días posteriores a la tragedia, en algunos medios me preguntaban, usted no grita, usted no dice malas palabras. Obvio, grito y digo malas palabras, no voy a la tele a gritar y decir malas palabras, pero en mi casa sí. En mi casa tengo bronca como cualquiera cuando tiene bronca, y por ahí prefería ponerla en el papel. Y en un momento alguien te dijo, ojo, que esto lo podemos difundir. ¿No se te había ocurrido? No, había escrito un montón, y para el fines del 2013, principios del 2014, la revista Rolling Stone me ofrece hacer una nota, y entro en contacto con una periodista, una escritora muy reconocida, Leila Guerreiro, con la cual tuve muchísimos encuentros en casa y en varios lugares, porque ella me acompañaba a las actividades, y se creó así como una relación de confianza. Y entre todas las charlas que tuvimos le comenté que muchas veces escribía para mí. Entonces se ofrece a leerlo, y la verdad es que a mí me dio vergüenza y le dije que no. Pasó mucho tiempo, seguimos viéndonos, y cuando ya había terminado ella la entrevista que salió publicada este último febrero, se me ocurre, digo, bueno, yo se lo mando.
y que me diga qué le parece. Entonces le mando el texto, nos comunicamos por mail, le mando el texto diciéndole que bueno, que lo que esperaba era que me dé una opinión crítica de una escritora reconocida y que fuera sincera. Y nada, la verdad es que a los días me llegó el mail de respuesta y no podía creer lo que me había escrito. Sentí sinceramente que lo que me decía, me lo decía lo más objetivamente posible. Le creí, y en ese mail es donde ella me dice: lo que acabo de leer para mí es un libro, y ella me ofrece ponerme en contacto con alguna editorial. Yo pensando, porque aparte ella me dice: no te puedo asegurar un 100% porque yo no soy la editorial, pero yo creo que seguramente. Y me pide permiso para ponerme en contacto con la gente de Editorial Planeta. Le dije que sí, porque total dije, de acá que editorial, bueno, y a los 2 días me llamaron de la editorial, me pidieron el texto, y de un día para el otro me enteré que iba a hacer un libro. Recién decía Mónica el valor de sentirse acompañados. ¿Cómo entendés vos el valor de que haya otros, también teniendo en cuenta que a veces aparecen esos otros criticando? Digo, no sé si se puede poner en una balanza, porque lo que duele, duele, y lo que alegra, alegra, pero ¿cuánto influyen los otros en esta lucha? Muchísimo, muchísimo. La lucha no se podría llevar adelante si uno no se siente, como dice Moni, acompañados, contenidos, sobre todo cuando desde otros lugares nos han dejado tan abandonados, o nos han ignorado, o hasta nos han atacado. Entonces es importantísimo encontrarse acompañados. Igual hay algo que, por lo menos desde mis zapatos, yo tengo muy claro, y así lo dijimos con la familia entera de Lucas, su papá y Lara, el 27 de febrero en el Teatro Margarita Xirugú, cuando leímos el primer comunicado. Nosotros íbamos a buscar justicia por lo sucedido el 22 de febrero en 11, hasta que los responsables sean enjuiciados y condenados. Lo dijimos a 4 días de la tragedia, y yo desde ese momento supe que la lucha que estoy llevando a cabo la llevaría sola o con todo el mundo. Afortunadamente, otras familias de otras víctimas de esta tragedia, en lo personal, decidieron lo mismo, y por eso nos juntamos. No somos una familia que lleva a la otra. Cada familia de cada víctima de la tragedia en el interior dijo: vamos a buscar justicia, y ahí nos juntamos. Compartir con el resto de los familiares, con los que no nos conocíamos, con los que tenemos muchísimas diferencias, se ha hecho digamos, un sostén para mí, pero entiendo que para Moni, para Héctor, para cada uno de los familiares, saber que no estamos solo luchándola. Sabemos que lo seguiríamos haciendo, pero sabemos cuán bien nos hace estar todos juntos. Cuando hablamos del acompañamiento social del resto de la gente, en lo personal, agradezco cada vez que tengo una demostración de cariño, de respeto, pero a mí lo que me hace bien es sentir que tenemos una sociedad donde hay ciudadanos que entienden que el dolor del otro podría haber sido el de ellos.
no es que me siento contenta porque me acompañen a mí. Me siento contenta porque es esperanzador vivir en una sociedad donde no hace falta enterrar un hijo para entender que hay que luchar por justicia. No hace falta ver llorar a una madre para decir los asesinos de escritorio tienen que estar presos. Entonces, el acompañamiento es esperanzador. La lucha que llevamos los familiares, lo hemos dicho hasta el cansancio, no es para nosotros. Nadie al final de este camino va a volver a su casa y va a encontrar al ser que dejó el 22 de febrero en el tren. Nadie. Pero entendemos que es una lucha necesaria y entendemos que no es necesaria para nosotros, es necesaria para todos. Por eso creo que el acompañamiento es importante. Este es un año particular para los familiares de las víctimas de la tragedia de Once, porque se supone es el año que vamos a tener las sentencias del juicio. Bien, ahí, ¿viste? Vamos a tener. Ella es ya del grupo de los... Todos vamos a tener las sentencias. Bueno, quizás cerca del fin de año, seguramente después de la primera venta del año. ¿Cuál es la expectativa? Y también, si en algún momento pensás, supongamos que es bastante parecido a lo que te imaginas. ¿Después qué? Las sentencias van a llegar este año sin duda. Habrá que ver cómo se siguen desarrollando las audiencias y todos los lunes feriados que tenemos en el año. Las audiencias por la tragedia de Once se realizan lunes y martes, con lo cual lunes feriado ya demora. Los testimonios que están en estos días son testimonios muy largos, entonces cada uno de los peritos que está testimoniando lleva 1, 2 o 3 audiencias, por eso los tiempos tampoco son tan exactos. Cuando esta causa llegó a juicio oral, llegó con una fiscalía que acusaba a los procesados, que son 29 en total, por administración fraudulenta y un estrago culposo, es decir, no sabía que iba a pasar lo que pasó. La querella que nos representa acusó siempre desde un primer momento, y lo seguirá haciendo, a los procesados por una asociación ilícita y por un estrago doloso, es decir, ellos sabían que si los trenes no tenían mantenimiento, en algún momento algo iba a pasar, y cuando pasara ese algo se iba a lamentar en vidas. Y así todos no hicieron nada. Hoy estamos casi convencidos que el Ministerio Público va a acompañar nuestra acusación de asociación ilícita y estrago doloso. La diferencia entre estas figuras jurídicas es que nos permiten una condena mayor, la que nosotros acusamos, que la que se acusó en un primer momento. Al único que lo acusamos de estrago culposo es al maquinista Marcos Córdoba, pero también tiene que responder. Entendemos que en las más de 70 audiencias que se han desarrollado en el juicio va quedando probado, demostrado, poco con las pruebas, poco con los testimonios, el grado de responsabilidad de cada uno de los procesados. Y no tenemos ninguna duda de que serán condenados, obviamente en diferentes grados, porque las responsabilidades serán distintas. No es lo mismo la responsabilidad de quien tenía a cargo el control del mantenimiento del material rodante que la del maquinista, no es lo mismo la responsabilidad de Jaime, de Schiavi, que la de algún directivo de TVA de la empresa. Pero en lo personal creo que las sentencias, aun cuando fueran las que
las mayores que permite la ley siempre van a aparecernos poco. Y esto lo sabemos todos los familiares. Pero, y también sabemos que en este país no es que se les dicta sentencia, se los condena a 10 años y salen de ahí esposados y van a la cárcel. Acá, para que alguno vaya a la cárcel, tiene que pasar mucho. Entonces, esto también lo sabemos. Pero sabemos que es un paso adelante, sabemos que se pueden abrir otras investigaciones para otros funcionarios que todavía no dieron cuenta y que nosotros entendemos deberían estar respondiendo hoy ante el tribunal, como por ejemplo el ministro de Vida. Entonces, es verdad que hemos luchado por justicia, es verdad que este año es el año de las sentencias, es verdad que este año sabremos las condenas para cada uno de los responsables, pero también sabemos que ahí no se termina. Porque aparte, lo hemos dicho desde un primer momento, justicia no es solamente los corruptos y los asesinos encarcelados, sino justicia es viajar en un tren digno, seguro, justicia es despedir a un hijo que se va a trabajar sabiendo que a la noche lo volvemos a ver, justicia es decirle chao a tu mamá que se va a tomar el tren y quedarte tranquilo porque tu mamá a la noche vuelve. Eso es justicia. Justicia es viajar en un tren donde no necesariamente tengas que ir colgado o que te quedes a mitad del camino. Digamos, todas esas cosas también hacen a la justicia, entonces creo que queda mucho para hacer. Me gustaría, antes de dar pie a quien quiera hacer alguna pregunta, si es que hay alguien que tiene ganas, vieron que hablaba de corrido, claro, todo, ¿no? Decir dos cosas. Primero, que agradezco mucho la convocatoria, me siento muy honrada por el libro. Y en segundo lugar, que para quienes no leyeron el libro, cualquiera podría pensar, aunque diga desde mis zapatos, que es un libro que habla, y en relación a lo que decíamos antes, que es un libro que habla de la historia de Luján en estos años, y no habla de eso. También se podría pensar que es un libro que habla de la historia de los familiares de las víctimas de la tragedia de Once, pero la verdad es que tampoco. Habla de algo que nos pasó a todos, que nos pasa a todos, y por eso es muy interesante leerlo y hacernos cargo de eso. Muchas gracias. Yo quiero agradecerle a Florencia que le pedí hoy que estuviera acá conmigo. Flora ha estado pegando afiches, es parte de su trabajo, parte viene a cubrir su nota para después un medio, pero también que salga en un medio es una mano que nos da a nosotros, entonces es una vuelta constante, pero ella podría hacer una nota y en estos 3 años he aprendido de muchas maneras de hacer notas y podría hacerla, hasta me mandan las preguntas por ejemplo por mail y que yo las responda por escrito por mail, pero no, ella ha venido, no sé, el año pasado a pegar afiches abajo el agua, a la noche, ha estado en cada una de las actividades y yo se lo dije el otro día en un Twitter. Florencia es una muy buena periodista porque una muy buena persona no podría ser otra cosa que una muy buena periodista. Así que yo estoy sumamente agradecida, no solo de que estoy acá, sino de que sea parte de este colectivo de lucha. Gracias. Aparte quiero agradecer, bueno, esto de hoy que está muy lindo todo, a Mónica Botega de Pontiroli, y a Mónica y a Raúl, en Mónica y en Raúl desde un primer momento los familiares y particularmente la familia de Lucas ha encontrado un gran acompañamiento.
Los primeros afiches que salieron con la cara de mi hijo, fotocopia, grande, color, diciendo sus características, el mismo 22 de febrero del 2012 cuando lo buscábamos, llegaron a casa de mi papá, porque así lo había dispuesto Mónica y Raúl cuando nosotros estábamos en Capital buscándolo a Lucas, sacando fotocopias donde podíamos. Desde esos primeros afiches, ese mismo miércoles 22, hasta el día de hoy han estado acompañando siempre y desde un lugar sumamente desinteresado, sin pedir nunca nada a cambio. Lo han hecho de ser humano a ser humano, de mamá a mamá, de conciudadanos, dejando de lado cualquier interés político. Por eso para mí es tan valorable la actitud que han tenido y por eso es que va todo mi agradecimiento. ¿Hay alguien que quiera preguntar? María Luján, bueno, la palabra hablada a veces es menos reflexiva por el tiempo que uno necesita para expresarla. El hecho de escribir el libro, el hecho de escribir esos papeles que fuiste haciendo, te ayudó a reflexionar de otra manera, a descubrir cosas que no habías visto hasta comenzar a escribir a la espera de esta sentencia, a la espera de este fallo de la justicia. Yo creo que no, porque como no me sentaba pensando a escribir, yo me sentaba y en vez de, por ejemplo, sentarme en la cocina de mi casa y hablar como loca sola, que por ahí algún vecino me escuchaba y me sentaba y escribía. Yo no releía lo que iba escribiendo. Cuando la editorial me dice, bueno, un editor va a trabajar con el texto, yo pensé, porque yo nunca volví a leer desde el principio. Entonces no sabía muchas veces ni qué había escrito. El editor se encargó de dividirlo en capítulos, esas cosas que obviamente yo no lo he hecho, todo una catarata de hojas. Pero, y bueno, y entre las correcciones que había, que yo en principio pensé, dije, ahora me van a hacer borrar, no, por suerte no, pero entre las correcciones, por ejemplo, él me decía, esto lo contaste acá y lo volvés a contar, claro, porque muchas veces, uno muchas veces habla de lo mismo, y bueno, yo muchas veces que escribía lo mismo, así que no creo que sea más reflexiva escribiendo que hablando, yo me mando. María Luján, con respecto al libro, ¿qué sentiste a que el prólogo te lo escriba un gran director como lo es Campanella? Y por otra parte, como formando parte del grupo de madres, ¿cómo sintieron el apoyo del Papa Francisco? Bueno, que lo escribiera Campanella fue un atrevimiento de mi parte, sabiendo que él siempre nos ha acompañado y sabiendo de su calidez. Nada, le escribí así de cara dura. Y me sorprendió, me puso que para él era un honor y que era un desafío y que quería el texto. Ahí le mandé el texto y me escribe un día y me pone, terminé ayer a las 4 de la mañana de leerlo en lágrimas. Y dije, wow, para mí fue un gran respaldo que se sumaba al de Leila. Digo, si Leila, Guerreiro y Campanella lo han leído y les parece que esto va, para mí fue muy tranquilizador, me sacó muchas ansiedades. Nada, hoy es un orgullo que esté la palabra de Juan, y cuando leí lo que escribió Juan en el prólogo, muchísima emoción. Me parece un prólogo, no porque sea de mi libro, pero me parece un prólogo excelente. Me parece que todo lo que dice no tiene desperdicio, que está buenísimo que esté en mi libro, pero si no estuviera en mi libro está buenísimo lo que él escribe. Y en cuanto a la visita, ¿querés contar vos? A la visita del Papa va a contar Mónica. Gracias por el espacio.
porque es como que es todo de las dos ahora. Claro, el libro es mío y de ella. Ahora quedó así esto. No, la visita a Vaticano fue algo que nos emocionó un montón. No pensábamos encontrarnos con una persona que nos abrigó de la manera que nos abrigó, nos alentó, valoró la lucha que llevábamos a cabo y nos dijo que nos fuéramos tranquilas y que siguiéramos con la lucha que llevábamos hasta el momento para él impecable. Y nos dijo, y que estaba orgulloso, y nos dijo: sigan con el reclamo, firme, lo están llevando, pero sereno, en calma. Y con eso nos medimos y con eso seguimos. Señora Mónica, desde Merlo realmente se acompañó desde la primera hora y reiteradamente tanto usted como su esposo, el doctor Raúl Otacé, hablaron con respecto a esto, repudiaron con respecto a esto y acompañaron de una manera muy humilde, ¿verdad? Sí, bueno, yo, buenas tardes. Soy muy distinta a María Luján, por eso también nos podemos complementar muy bien. Soy un poco más corta de palabras, quizá me expreso de otra forma, con un abrazo, con una palmada, pero por ahí me cuesta un poco más expresarme más en estas circunstancias, pero bueno, recuerdo muy bien el día. Veníamos de la costa con mi marido y mi hijo Pablo, que está presente aquí, nos llama, bueno, y nos enteramos de lo que había sucedido. Y por supuesto, muy acongojado porque Tati era compañera de escuela de mi hijo Pablo. Y bueno, de ahí nos pusimos a disposición, pusimos todo lo que podíamos hacer desde ese lugar o desde nuestro lugar y acompañamos a estas mujeres que realmente las admiro como mujeres, las admiro como mamás, que en todo momento es su lucha. María Luján lo dijo recién, a cambio de nada, a cambio de acompañarlas, a cambio de pedir justicia, a cambio de que no suceda más esto. Sí puedo decirles, y tengo testigos acá, hay muchos, que Raúl venía desde la municipalidad pidiendo mucho y haciendo muchas notas a los ferrocarriles, porque la verdad lo que nos interesaba a nosotros es el pueblo, es la gente, como nos sigue interesando. Así que bueno, yo le agradezco infinitamente a María Luján, a Moni y a todos los familiares, bueno, que hayan aceptado la invitación de poder dar a conocer su libro en este lugar, que es el lugar del pueblo, este hermoso lugar con mucho verde y con mucho espacio. Bueno, y decirles que tanto como con Raúl, con toda mi familia y conmigo, pueden contar siempre, que siempre vamos a estar luchando por lo mejor, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro Merlo, y que bueno, los vamos a acompañar hasta que sea necesario, hasta que ellos consigan. María Luján, un gusto, mi nombre es Margarita, vengo desde la ciudad de Luján a verte. Me solidarizo mucho con esto, tanto como con Cromañón, por ser usuaria del tren. Bueno, es increíble la fuerza, la voluntad y la lucha de todos. Hace poco escuché que decías que han intentado comprarlos, que han intentado comprarte con autos, con dinero. ¿Nos puedes decir quiénes fueron? ¿Cuál fue tu sensación? Y si solamente se acercaron con vos o a los distintos familiares de la tragedia. Bueno, primero gracias por venir desde Luján. Intentos de cooptación hubo muchísimos.
no solo para conmigo, sino para el resto de los familiares. Y a veces el intento, si no, puede quebrar la unión del grupo de familiares, con esto viejo de divide y reinarás. La primera vez que yo tuve Hoy voy a decir que es la segunda, porque ahora que lo pienso, la primera vez que entiendo tuvimos un intento de trato diferente para con el resto de los familiares fue a la semana de la tragedia, cuando estábamos en las escalinatas de la Catedral Metropolitana y llama Parrilli, el secretario de Presidencia, pidiendo que fuéramos Paolo y yo solamente a ver a la Presidenta. Obviamente nosotros no aceptamos esa invitación, ni en ese momento ni nunca más, ni todas las veces que intentaron. Pero sí, en ese momento no fue una invitación a los familiares de las víctimas de la tragedia. Y todos los familiares de las víctimas de la tragedia somos exactamente iguales. Ahí sentimos la primera vez algo diferente, que ellos marcaban una diferencia. Nosotros nos fuimos finalmente ante reiteradas llamadas, dijimos había familiares que sí querían ir, que fueran, entonces se los empezó a llamar y algunos los que querían ir fueron y los que no, no. Y a los poquitos días de eso, sí, recibí la visita de dos personajes en mi casa que eran del círculo más cercano del ministro Julio De Vido. Uno es Lucas Olazagasti, es el hermano de José María Olazagasti, secretario privado del ministro De Vido, y el otro es un tal Pablo, que no recuerdo el apellido, no sé si lo sé, que cuando se presentó a darnos una mano, los días de búsqueda de Lucas, se presentó como un ex guardaespaldas de Néstor Kirchner. Así había dicho que era de la Policía Federal retirado. Estuvieron parte de los últimos días, de las últimas horas de búsqueda de Lucas, y a los poquitos días de haberlo despedido a Lu vinieron a mi casa, y sí, primero fue ofrecerme trabajar con ellos, conocerlo a Julio, que seguro que me iba a caer re bien, porque Julio era divino. No acepté, tenía miedo que me pareciera divino, no. No, bueno, después cuando vieron que no me interesaba conocerlo a Julio, me preguntaron por mi auto, tengo un Palio 98, que gracias a Pepe funciona. Sigo teniendo ese, pero bueno, a ellos les parecía que yo tenía que tener un auto mejor. Yo también opino lo mismo, pero por ahora no. Y finalmente me dijeron que bueno, pero si estaba segura de dónde me estaba metiendo, porque por ahí me amenazaban o por ahí me pasaba algo, así que bueno, han intentado, y la verdad que no lo han logrado. Muchas veces hoy escucho, a esta la vamos a ver de diputada, ahora vas a ver cómo era. Y la verdad es que también he recibido un ofrecimiento para encabezar una lista de diputada nacional en las PASO del año pasado, del 2013. Y dije que no. Yo tengo claro lo que quiero, yo tengo claro por lo que lucho. Después no puedo estar explicándole a cada uno. Cada uno piensa lo que quiere. Yo sé lo que quiero y sé que si hubiera querido dedicarme a la política partidaria lo hubiera hecho, porque nada me lo impedía. Y si hubiera querido aparecer en la tele y me hubiera buscado la manera de hacerlo, tampoco nada me lo impedía. Si hubiera querido ser famosa en este país, ser famoso con tan poco, que seguramente lo hubiera logrado. Entonces, hay mucha gente que está confundida. Y a veces, soy sincera, me da ganas de explicarle. Y a veces, la verdad, no me da ganas de explicarle, porque me parece que yo no tengo que estar sacando a todo el mundo de la ignorancia, porque hay quienes eligen vivir en ese lugar. Es fácil
opinar, y por eso era lo que decía al principio. Es fácil salir a juzgar y a decir que nos pagaban, nos decía cuando sacábamos fotos por Cara por Justicia, nos pagaba Clarín, como 10.000 pesos creo que pagaba Clarín, ¿no? En el 2012, así que imagínate, ya tendría no un coche, 3 coches, 4 coches, 500.000 caras juntamos, 500.000 de personas puso la cara pidiendo justicia. Pero bueno, qué sé yo, también es cierto que los familiares, entiendo, hemos demostrado muchas cosas a través de estos 3 años, que algunas por ahí en el libro se ven. Salíamos a repartir cintitas, lazos negros para recordar, y la gente decía, no tengo cambio. No tengo cambio. Oh, justo me agarré sin cambio. Estamos acostumbrados a que todo cueste dinero, que todo lo arreglamos con plata. Poner la cara no fue fácil, Poner la cara pidiendo darte plata que poner la cara pidiendo justicia. Entonces hay un miedo de perder no sé qué, pero hay, digamos, luchar también nos hace encontrar con muchas cosas que por ahí pensamos que no son. Nos pasaba que nos decían, dame el cartel que yo de la fábrica te traigo 200 fotos. Escúchame, voy en mi casa nomás tengo 15 que se van a sacar la foto. Y cuando voy decía, ¿vos podés creer que mi hermano me dijo que no? No, vos podés creer que la fábrica no, porque tienen miedo, porque el patrón que si no. Y digamos, fue un buen ejercicio, no solo para nosotros, sino para muchos, que a veces hacen una lectura más idealista. Y la verdad que está bueno a veces confrontarse un poco con la realidad. ¿Alguna otra pregunta dentro del público? Que levante la mano. Bueno, más que nada una pregunta, es un agradecimiento. Margarita es la que habló recién de Luján y yo soy de Merlo. Somos estudiantes de periodismo y nos estás enseñando a cachetazos, hermosamente, porque nos están enseñando el compromiso social, ¿no? Eso veníamos hablando también cuando estuvimos en la marcha de Plaza de Mayo, y se siente un abrazo, y creo que ese abrazo es el que está pidiendo todo, el que se compromete, y el que tiene miedo también, porque es para todos. Así que más que una pregunta es un abrazo de bendiciones, porque estamos todos en lo que es el servicio social para el otro y con el otro. Gracias.